Segunda parte de La heredera. Capítulo 11. El último año juntos. El señor Chain regresó a casa 3 semanas después del infarto, más delgado, más frágil, pero con esa misma determinación silenciosa que siempre había llevado consigo. Sarocha lo recibió en la puerta, sosteniéndolo con una mezcla de fuerza y cuidado, como si cada paso pudiera quebrarse en pedazos. Las empleadas lloraron al verlo entrar. Sarocha no lloró. Todavía no. Tenía demasiado miedo. Los hijos del señor Chain no sabían nada del matrimonio. Tampoco preguntaron. Llamaban cada cierto tiempo, no para hablar con él, sino para hablar con la cocinera. Para preguntar cómo va, para saber si sigue estable, para confirmar con frialdad si seguía vivo o no. Esperaban el desenlace. Nada más. Sarocha escuchaba esas llamadas desde el pasillo. A veces escuchaba incluso cómo la cocinera colgaba con un suspiro. «No preguntan por usted», le confesó un día la mujer con tristeza. Él solo sonrió con amargura. Nunca lo hicieron. ¿Por qué empezar ahora? Era demasiada verdad. Durante ese año, la casa se transformó en un santuario silencioso. Las mañanas eran lentas. Sarocha le preparaba el desayuno que su médico aprobaba. Después lo ayudaba a caminar por el jardín, aunque algunos días solo podían llegar hasta la terraza. «Los doctores dicen que tengo que ejercitarme», bromeaba él, apoyándose en su brazo. «Pero creo que solo quieren que pase más tiempo contigo». Ella reía, pero escuchaba el esfuerzo en su respiración. Cada inhalación era más corta, cada exhalación más pesada. Había días buenos, en los que conversaban hasta la noche, recordando historias pasadas o haciendo planes que ambos sabían que nunca se cumplirían. Y había días impropios, en los que él no podía levantarse, y ella se sentaba a su lado con un libro que nunca llegaba a leer porque se quedaba mirándolo dormir, temiendo que no despertara. Para Sarocha, la sombra del final era más conocida que para muchas personas de su edad. Ya había perdido a su madre, primero lentamente, después de golpe, y ahora, pocos años después, estaba por revivirlo. Era como si la vida quisiera comprobar cuánto podía resistir un corazón joven antes de romperse definitivamente. «No quiero perderlo», confesó una noche a la enfermera que venía a ayudar algunas horas. «No otra vez. No otra persona que...». No terminó la frase. La enfermera no preguntó. Un atardecer, cuando el sol teñía la sala con una luz dorada y suave, el señor Chain la llamó con la voz más débil que ella le había escuchado jamás. «Sarocha, ven. Siéntate aquí». Ella se acercó y se sentó en el borde de la cama. Él tomó su mano, con los dedos huesudos, temblorosos. «No quiero que te asustes», dijo, «pero quiero que hablemos mientras aún puedo». Su estómago se apretó. «No hable así, Sarocha». Él respiró hondo. «Este año junto a ti ha sido el mejor año de mi vida. He tenido tiempo para arrepentirme y para agradecer. Y tú has sido mi mayor agradecimiento». Ella apretó sus labios, conteniendo las lágrimas. «No lloro», dijo él con una sonrisa débil, «porque ya no me quedan lágrimas. Pero si pudiera llorar, lloraría de orgullo. De haber tenido una hija como tú. No de sangre, pero sí de alma». Las lágrimas entonces corrieron sin pedir permiso. «Usted me salvó», murmuró ella ahogada. «Me dio una vida que yo no tenía. Me dio hogar. Me dio cariño. Tú me devolviste la vida», respondió él. «La parte que mis hijos me quitaron con su indiferencia, tú me la devolviste con tu presencia». El silencio fue profundo, doloroso, real. Él levantó una mano temblorosa y acarició su mejilla como un padre despidiéndose sin decir adiós. «Quiero que sigas cuando yo no esté, que vivas bien, que no tengas miedo de nada, ni de ellos, ni del mundo». La miró a los ojos. «Mi vida estuvo llena de errores, pero tú, hija mía, tú nunca fuiste uno». Ella sollozó contra su pecho, sintiendo cómo su corazón envejecido latía lento y cansado bajo su oído. Con el paso de los meses, él habló menos, caminó menos, rió menos, pero la miraba siempre igual, con ese orgullo silencioso que hacía que todo valiera la pena. Sarocha dormía en una pequeña cama instalada en su habitación. A veces despertaba sobresaltada para revisar si respiraba. Sabía que en cualquier momento, el hilo que lo sostenía se rompería. Y aún así, cada mañana se levantaba y decía: «Buenos días, señor Chain».
Y él, si tenía fuerzas, respondía: «Buenos días, hija mía». Ese fue el último año juntos, el más triste, el más lleno de amor, el más humano. Y aunque Sarocha sabía que la vida iba a volver a quitarle a alguien que amaba, seguía allí. Capítulo 12. El día que el corazón dejó de latir. La madrugada cayó sobre la casa como una manta pesada. Sarocha estaba despierta, aunque llevaba horas con los ojos cerrados, fingiendo que dormía en la pequeña cama instalada junto a la de él. Había desarrollado esa habilidad en el último año. Dormir a medias, escuchar a medias, respirar a medias. Un leve cambio en el aire la despertó del todo. Era un silencio distinto, más frío, más profundo, más final. Se incorporó de inmediato. «Señor Chain», susurró con la voz rota por un presentimiento que le desgarró el pecho. No obtuvo respuesta. Se acercó a la cama con las manos temblorosas. Señor Chain repitió tocándole el brazo. La piel estaba tibia aún, pero sin vida. Los ojos cerrados, la respiración ausente, el pecho inmóvil. Y ahí, en ese segundo, Sarocha sintió como algo dentro de ella se rompía de una manera que no sabía que era posible. No, por favor», susurró mientras sus dedos buscaban un pulso que ya no existía. Un temblor le subió por la garganta, como si su cuerpo entendiera antes que su mente. «Despiértese, por favor», rogó inclinándose sobre él. Pero el silencio no contestó. Ni él, ni nada. El mundo simplemente se detuvo. Llamó a la enfermera, a los médicos, a quien pudo. Llegaron rápido, demasiado rápido para que ella pudiera procesar lo que pasaba. El monitor mostró una línea recta. El médico la miró con ojos suaves mientras guardaba el estetoscopio. «Lo siento mucho, señorita Sarocha. Se fue hace unos minutos. No sufrió». Ella no respondió. No podía. Las palabras parecían existir en otro planeta. Uno donde ella ya no vivía. Cuando quedaron solos de nuevo, la enfermera se le acercó y le puso una mano en el hombro. «¿Quiere que llame a alguien? ¿A algún familiar?». La pregunta hizo que el dolor se le incrustara aún más. «No tengo a nadie», respondió, casi sin voz. La enfermera no supo qué decir, porque era verdad. Su madre estaba muerta. Y ahora el único ser humano que la había amado sin condiciones también había partido. Sarocha se acercó a la cama, tocando su mano por última vez. Estaba más fría, más rígida. «Gracias», susurró entre lágrimas. «Gracias por todo lo que hizo por mí». Su voz se quebró. «Por haberme querido cuando no había nadie más». Se inclinó y apoyó la frente en su mano inerte. Ese fue su último abrazo, uno que no pudo ser correspondido. El cuerpo fue retirado al amanecer. La casa quedó de pie como un gigante herido. Los pasillos eran demasiado largos. Las habitaciones demasiado silenciosas. El aire demasiado pesado. Sarocha bajó las escaleras, sintiendo que cada paso era una caída. La cocinera lloraba en la cocina, secándose el rostro con el delantal. La jardinera tenía los ojos rojos. Hasta el perro más viejo de la casa caminaba inquieto, como si buscara al hombre que ya no volvería. Ella caminó por la sala, donde aún quedaban las tazas a medio lavar, los libros que él no alcanzó a terminar, la manta doblada sobre el sillón. Todo era una despedida. Todo era él. Todo era vacío. Cuando finalmente se quedó sola en su habitación, el dolor la golpeó con toda su ferocidad. Se abrazó las rodillas. Lloró como no lloraba desde que perdió a su madre. Lloró hasta sentir que se ahogaba, hasta que la voz dejó de salir, hasta que su cuerpo se agotó. Tenía 22 años, y había perdido por segunda vez al único familiar que la vida le había permitido tener. Pero lo que Sarocha no sabía, lo que no podía saber, era que ese mismo día, a miles de kilómetros, los teléfonos de los hijos del señor Chain empezarían a sonar. Y ellos no llorarían. Ellos no sentirían vacío. Ellos solo escucharían 4 palabras. Su padre ha muerto. Y esas palabras serían el inicio de un infierno que todavía no comenzaba. Capítulo 13. Los buitres llegan a Bangkok. La casa, que hasta hacía una semana olía a caldo de jengibre, a medicinas tibias y a la respiración cansada del señor Chain, amaneció llena de pasos ajenos. El silencio del duelo fue aplastado de golpe por la presencia de los 2 hijos que hacía años no cruzaban la puerta.
salvo para exigir dinero o para verificar cuánto tiempo de vida le quedaba al padre que nunca supieron amar. Sarocha escuchó el automóvil detenerse afuera. No era uno, eran dos. Respiró hondo. Sentía el cuerpo aún frágil por las noches sin dormir, por la ausencia reciente, por el dolor tan crudo que no sabía dónde poner. Pero recordó sus palabras, aquellas que él le había dicho una de las últimas tardes mientras le acomodaba una manta. No te dejes pisotear por nadie, hija mía. Nadie, ni siquiera por los que llevan mi sangre. Y con eso en el pecho, bajó las escaleras. Robert y su hermano menor Pichai entraron sin siquiera saludar. Parecían dos sombras arrogantes en medio de un altar de duelo. Miraron a Sarocha como si fuera un mueble fuera de lugar, o peor, un intruso. «¿Se puede saber qué haces tú aquí?», soltó Pichai, como si la casa no hubiera sido el hogar de Sarocha durante 7 años. «Vivo aquí», respondió ella con voz firme. «¿Vives aquí?». Robert rió con desprecio. «Ya veo que papá seguía, con su costumbre de hacer caridad innecesaria». Una punzada de rabia le cruzó la garganta, pero no bajó la mirada. «No hoy, no ante ellos. No hables así de él», dijo con serenidad contenida. Robert abrió la boca para seguir, pero una voz femenina lo interrumpió. «Robert, basta». La mujer que entró tras ellos era elegante, fría, con una compostura impecable que contrastaba con la tensión del ambiente. Rose, la esposa de Robert. Sus ojos recorrieron la sala. Luego se detuvieron en Sarocha, pero no con desprecio, con una curiosidad afilada. «Ella vivió aquí». «¿Cierto?», preguntó Rose, sin hostilidad, observando los retratos familiares donde Sarocha también aparecía, siempre al lado del señor Chain. Robert frunció el ceño, incómodo de que su esposa viera evidencias visuales de esos años que él había preferido ignorar. Y entonces entró ella, Rebecca. Al principio, Sarocha solo registró una figura joven, de piel clara, ojos grandes y expresivos, el cabello suelto cayendo en ondas suaves sobre los hombros. Había un aire, casi luminoso en ella. Rebecca miró todo con una mezcla de respeto y nerviosismo. Tenía en sus manos flores blancas. No buscó llamar la atención, pero sin querer lo hizo. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Sarocha, se quedó quieta. Había algo, una especie de reconocimiento inexplicable, como si hubiera escuchado su nombre en una historia que nunca le contaron del todo. «Buenas tardes», dijo Rebecca con voz suave, cargada de luto sincero. «¿Eres Sarocha?». «Sí», respondió ella un poco desconcertada. Rebecca asintió, con una calidez que contrastaba con la frialdad de los demás. Papá miró a Robert con molestia. «Deja esa actitud. El abuelo la quería. Y si él lo hacía, nosotros también deberíamos respetarla». Robert tensó la mandíbula. Michael murmuró algo entre dientes. Rose alzó una ceja, evaluando la situación como si fuera un tablero de ajedrez. Pero Sarocha solo sintió un extraño alivio, como si un pequeño rayo de luz se filtrara en medio de todo ese caos. «Lo siento por tu pérdida», le dijo Rebecca, acercándose con una delicadeza que desarmaba. Sarocha se congeló un instante. Y ahí, en esa sala cargada de tensión, donde 2 hombres la miraban con odio y una mujer la evaluaba como si fuera una amenaza, una chica joven, dulce y segura, rompía todas las reglas no escritas del desprecio heredado. Rebecca puso las flores en el pequeño altar improvisado. Se arrodilló. Rezaba. Y Sarocha la observó en silencio, sin saber todavía que ese gesto tan simple, tan honesto iba a ser el inicio de una historia que cambiaría todo lo que venía después. Capítulo 14. La lectura del testamento. La oficina del abogado estaba llena de aire tenso, como si el mismo edificio presintiera el caos que estaba por desatarse. En las paredes, los diplomas parecían observar con severidad, y la luz del mediodía caía sobre la mesa larga donde todos estaban sentados. Sarocha, quieta pero firme. Robert, rígido como una estatua a punto de romperse. Pichai, más nervioso y frágil. Rose, elegante e impenetrable. Rebecca, silenciosa, con un presentimiento que se le dibujaba en la mirada. El abogado, un hombre mayor de gesto paciente, abrió la carpeta del testamento y aclaró la voz. «Procederé a leer la última voluntad del señor Chain». Sarocha inhaló hondo. Sabía lo que venía.
pero no sabía cómo lo recibirían los demás. El abogado comenzó. El señor Chain declara haber contraído matrimonio legal con la señorita Sarocha Chankima. Por lo tanto, según las leyes vigentes, ella es su cónyuge y, en consecuencia, heredera legítima de la mayor parte de sus bienes. El sonido del golpe contra la mesa hizo saltar a todos. Robert se había puesto de pie. «Esto es una broma», bramó con la cara roja. «Mi padre jamás habría hecho algo así. Jamás». El abogado ni pestañeó. «El matrimonio está debidamente registrado. Pueden solicitar una copia en el registro civil». «Una niña», escupió Robert apuntando a Sarocha como si fuera un delito. «Una niña que se colgó de él para robarle todo. Esto es absurdo». Antes de que él pudiera continuar, Rebecca se levantó también. «Papá, basta», le dijo, esta vez con un tono más firme. «No hables así de ella». Robert la miró con incredulidad, como si la traición viniera desde su propia hija. «También vas a ponerte de su lado». «Solo quiero que respetes al abuelo», respondió Rebecca, con los ojos brillando de indignación contenida. «Él nunca hizo nada sin pensarlo». El abogado continuó leyendo, imperturbable. «El señor Chain deja el 20% de su patrimonio a sus hijos, Robert y Pichai, dividido en partes iguales. 20% a su nieta Rebecca Armstrong. El resto corresponde a su esposa, Sarocha. Asimismo, deja estipulado que desea que su nieta, Rebecca Armstrong, mantenga relación con su esposa». Rose apretó el brazo de Robert. Pichai bajó la cabeza, como si la vergüenza pesara más que el aire. Cuando la lectura terminó, el abogado cerró la carpeta. «Esto es definitivo. Cualquier intento de impugnarlo será legalmente complejo, dado el matrimonio y las formas en que se registraron los bienes». Robert rió, una risa amarga, hiriente, peligrosa. «Ya veremos eso». Robert y Pichai pidieron un momento a solas. Rose y Rebecca salieron primero. Sarocha quedó en el pasillo, de pie, escuchando sin querer pero sin poder alejarse. Dentro de la oficina, la discusión comenzó al instante. «No pienso permitir esto», rugió Robert. «Esa oportunista no va a quedarse con lo que es nuestro». «Robert», la voz de Pichai sonó baja, cansada. «Creo que deberíamos dejar las cosas como están». Hubo un silencio helado. «¿Qué dijiste?», preguntó Robert, como si no hubiera escuchado bien. Pichai tragó saliva. «Papá, tenía derecho a hacer lo que quisiera. Y tú lo sabes. No estuvimos con él. Yo no estuve. Ni siquiera fui capaz de ver cómo estaba estos últimos años. Y papá nos dio más de lo que merecíamos desde siempre». Robert abrió los ojos con furia. «No empieces con tus discursos moralistas. Es la verdad», susurró Pichai, bajando la mirada. «Yo voy a respetar su decisión. Voy a marcharme. No quiero pelear por algo que no es mío». El golpe que Robert dio contra la pared hizo eco en el edificio. «Eres un cobarde. Siempre lo fuiste. Yo sí voy a luchar por lo que sí es mío. No voy a dejar que esa chica se quede con todo». «No hables así de», ella alcanzó a decir Pichai, por primera vez levantando la cabeza. «Ella estuvo con papá cuando nosotros no. Ella lo quiso». Robert bufó. «Me da igual. No voy a detenerme». Pichai suspiró. «Entonces tú quédate. Pelea si quieres. Yo ya terminé con esto». Cuando la puerta se abrió, Sarocha retrocedió un paso, para que no notaran que estaba lo bastante cerca para escucharlos. Pichai salió primero. La miró. No con odio, no con desprecio, sino con un cansancio triste y algo parecido a remordimiento. «Cuida lo que él te dejó», murmuró antes de subir a su cuarto. Robert salió detrás y su mirada era un cuchillo. «Esto no termina aquí», le dijo a Sarocha en voz baja, con una sonrisa seca. Sarocha no respondió. Recordó las palabras del señor Chain. «No te dejes pisotear por nadie». Rebecca se acercó con el ceño fruncido. «Sarocha, ¿estás bien?». Ella asintió, aunque por dentro temblaba. Pero entonces Rebecca puso una mano suave en su brazo. «No estás sola», dijo. Y por primera vez desde la muerte del señor Chain, Sarocha sintió que tal vez no todo estaba perdido. Capítulo 15. La niña que no quería ser como ellos. La casa del señor Chain seguía oliendo a incienso y a té recién hecho, como si sus paredes se resistieran a aceptar su ausencia. Era un hogar cálido, lleno de pequeños detalles,
muy distinto a la casa de Rebeca en Malasia, un lugar tan impecable y frío como un catálogo de muebles. Rebeca caminaba por los pasillos con una inquietud que no sabía nombrar. Tenía 18 años, pero dentro de ella se movía algo más viejo. Una mezcla de intuición, nostalgia y una compasión que no había aprendido de sus padres. Se detuvo frente a la puerta del jardín. Allí estaba Sarocha, sentada bajo un árbol, con los ojos hinchados por el llanto que había tratado de ocultar. Sostenía entre las manos un pañuelo que aún olía al señor Chain. Rebeca la observó en silencio. Había algo en ella, una pureza tímida, una tristeza que no se hacía notar pero que estaba en cada gesto. Un aura que no tenía nada que ver con el dinero que la gente decía que ahora poseía. Rebeca sintió un escalofrío de empatía. No lástima, no compasión condescendiente, empatía real. Ella también sabía lo que era sentirse sola en medio de una familia ruidosa, pensó. Creció rodeada de lujos, sí, pero también de conversaciones vacías, de risas forzadas en cenas sociales, de una madre obsesionada con la apariencia y un padre que vivía a la sombra de su propio temor al fracaso. Rose siempre decía, las emociones se guardan, Rebeca. Las niñas fuertes no muestran debilidad. Y mientras tanto, gastaba el dinero del abuelo como si fuera un pozo sin fondo, como si el valor estuviera únicamente en lo que se podía exhibir. Robert, por su parte, no era cruel, pero sí era débil. Toda su vida dependió del señor Chain, más de lo que jamás admitiría. Rebeca nunca encajó en ese mundo. Siempre quiso más profundidad, más verdades, más humanidad. Siempre había querido conocer al señor Chain. De niña recordaba preguntar, ¿por qué no vamos a verlo? Y Rose respondía con una sonrisa congelada. Bangkok está muy lejos, cariño, y él es un hombre muy ocupado. Con los años, aquella excusa dejó de tener sentido. Rebeca entendió que su madre simplemente no quería regresar. No sabía por qué, pero intuía que la razón tenía más que ver con orgullo que con distancia. Cuando por fin lo conoció, tenía 7 años. Lo vio una sola vez. Un almuerzo silencioso, lleno de formalidades, donde su abuelo la observó con ojos húmedos, como si quisiera abrazarla, pero no supiera si tenía permiso. Ella nunca olvidó esa mirada. Quiso volver, quiso escribirle, quiso ser parte de su vida, pero sus padres nunca lo permitieron. Rebeca se acercó un poco más, despacio para no asustarla. Eso era lo que la conmovía. Sarocha no parecía una heredera ni una interesada. Parecía alguien que había amado de verdad al señor Chain. Alguien que había estado cuando él más lo necesitó. Alguien que había dado cariño sin pedir nada a cambio. Rebeca veía en sus ojos algo que no veía en casi nadie: bondad. Una bondad que no se aprende, que no se compra, que no se inventa. Y eso la descolocaba. Ella había crecido en un hogar donde todo se medía por lo que se ganaba, por lo que se mostraba, por lo que se poseía. Ver a alguien tan distinta la impactaba. No sabía por qué su abuelo había tomado decisiones tan drásticas. No sabía qué había vivido realmente. No sabía cómo había sido Sarocha en esos 7 años. Pero una cosa sí sabía. No iba a juzgar sin conocer. ¿Puedo sentarme?, preguntó Rebeca finalmente. Sarocha levantó la mirada, sorprendida. No esperaba que la nieta del señor Chain, la hija del hombre que la odiaba, quisiera hablarle. Aún así asintió. Rebeca se sentó a su lado, sin obligar a la conversación a nacer, solo compartiendo el silencio. El viento movió las hojas, y por un instante, ambas jóvenes parecían 2 almas perdidas que se reconocían sin palabras. Rebeca bajó la vista y murmuró: «Lo siento por tu pérdida, y gracias por haber estado con él». Sarocha sintió que el pecho se le cerraba por la emoción. Era la primera vez, desde la muerte del señor Chain, que alguien de la familia le hablaba sin desprecio. La primera vez que se sentía vista, comprendida, acompañada, y sin saberlo todavía, ese instante, ese pequeño gesto, ese puente construido sin querer, sería el primer hilo invisible de la conexión que pronto transformaría sus vidas. Capítulo 16. La casa dividida. La tensión en la casa podía sentirse en cada rincón. Habían pasado solo 2 días desde la lectura del testamento, pero parecía que habían vivido semanas enteras de enfrentamientos silenciosos,
y miradas cargadas de resentimiento. Robert no se había marchado. Rose tampoco. Y ambos se movían por la casa como si siguiera siendo suya, como si Sarocha fuera una intrusa a la que había que expulsar. Sarocha hacía todo lo posible por mantenerse firme, como el señor Chain le había enseñado, pero adentro estaba desgastada. El dolor de la pérdida seguía ahí, fresco, desgarrando. Y a ese dolor se sumaba el ataque constante de quienes ahora la rodeaban. Solo Rebecca era distinta. Solo ella parecía capaz de ver más allá del prejuicio. El conflicto estalló en el comedor. Sarocha había pasado la mañana revisando documentos con el abogado del señor Chain. Tenía la vista cansada y el corazón pesado, pero se había esforzado por preparar té para todos. Sabía que no tenía que hacerlo, pero era una costumbre que su padre adoptivo apreciaba, un gesto que le hacía sentir cerca de él. Robert y Rose estaban en la mesa, discutiendo en voz baja sobre opciones legales. Cuando Sarocha entró con la bandeja, Rose puso los ojos en blanco. «No tienes que fingir que eres la dueña de casa», soltó con tono venenoso. «No eres más que una muerta de hambre a la que Chain tuvo lástima». El golpe fue directo. Quiso detenerse. Quiso respirar. Quiso no mostrar cuánto dolía. Pero el comentario cayó como sal en una herida que ya sangraba. Robert sonrió con desdén. «¿De verdad creíste que podías jugar a ser parte de esta familia?», dijo. «Es patético». Sarocha apretó los dedos contra la bandeja para que no temblaran. No iba a responder. No quería rebajarse. No frente a ellos. Pero entonces escuchó una voz que cortó el aire como un cuchillo. «Basta». Rebecca había levantado la voz. La joven avanzó hasta ponerse al lado de Sarocha y miró a sus padres con un enfado que nunca antes les había mostrado. «¿Qué les pasa?», preguntó. «¿No se dan cuenta de lo crueles que están siendo? ¿De verdad creen que el abuelo habría querido esto?». Robert se puso rojo. «Rebecca, no es tu problema. No sabes nada de esto». «Sé suficiente», replicó ella sin retroceder. «Sé que Sarocha estuvo con él cuando ustedes ni llamaban. Sé que ustedes solo vienen por dinero. Y sé que él confiaba en ella más que en ustedes. Por algo tomó la decisión que tomó». Rose se levantó indignada. «Rebecca, no hables así. Es una falta de respeto. Pide disculpas ahora». No, la voz de Rebecca no tembló. «No voy a pedir disculpas por decir la verdad». Robert golpeó la mesa. «Te callas inmediatamente». Y entonces, Sarocha sintió como algo dentro de ella se quebraba. Había tolerado insultos, desprecio, humillaciones. Pero ver cómo aquella familia aplastaba la dignidad de su propia hija, eso sí le atravesó el alma. Respiró hondo, dejó la bandeja sobre la mesa con suavidad y habló con una calma que no tenía nada de sumisa. «Creo que es suficiente», dijo Sarocha, sin elevar la voz, pero con una firmeza que heló a todos. Los tres se giraron hacia ella. «Esta es mi casa», continuó. «La casa del señor Chain, y él quiso que yo la cuidara. No voy a permitir más faltas de respeto». Rose soltó una risa nerviosa. «¿Y tú quién te crees para?». Pero Sarocha la interrumpió. «Soy su esposa», dijo despacio. «Y ustedes están aquí como invitados. Si no pueden controlarse, si no pueden comportarse con un mínimo de humanidad, entonces es mejor que se vayan». El silencio fue total. Robert abrió la boca para protestar, pero Sarocha lo detuvo con la mirada. Una mirada tranquila, dolida, pero inquebrantable. Luego dirigió su atención a Rebecca. Sus ojos se encontraron, y en esos segundos algo invisible se selló entre ambas. Un entendimiento, un respeto, una complicidad que ninguna esperaba. «Para ti», dijo Sarocha con suavidad, «las puertas de esta casa estarán siempre abiertas». Rebecca sintió un vuelco en el pecho. No supo por qué esas palabras la afectaron tanto. ¿Por qué la voz de Sarocha sonó como un refugio que nunca había tenido? Rose se llevó una mano al pecho, ofendida. Robert apretó los dientes. Sarocha dio media vuelta y se retiró hacia su habitación, sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró tras ella, el silencio se volvió aún más incómodo. Rebecca no dijo nada. Solo miró a sus padres con decepción, con una madurez que los descolocó. Y entonces fue ella quien se alejó primero, incapaz de soportar un minuto más de la violencia de ese hogar que nunca había sido hogar. Mientras se marchaba por el pasillo,
Solo una imagen ocupaba su mente. Los ojos de Sarocha, su dignidad, su dolor silencioso. Y algo más, algo que Rebeca aún no sabía nombrar. Capítulo 17. El almuerzo del caos. El comedor de la casa, que había sido siempre un lugar silencioso, casi solemne, donde cada cubierto tenía un lugar exacto y cada conversación parecía calculada para no desentonar. Las paredes blancas, el piso de madera oscura y las cortinas perfectamente alineadas formaban un escenario impecable. Pero esa tarde, el aire estaba tan denso que casi podía cortarse con el cuchillo de mantequilla. Rose fue la primera en encender la chispa. Siempre lo hacía. Siempre encontraba el punto exacto donde dolía. «No entiendo», dijo con esa voz demasiado dulce, que siempre antecedía a un veneno. «¿Cómo pretendes hacerte cargo de una casa tan grande y una empresa tan importante tú sola? Ni siquiera tienes familia que te respalde». La frase cayó como una bofetada disfrazada. Sarocha, que intentaba servir arroz con absoluta serenidad, fijó la vista en el plato. Sus dedos, delicados y firmes, se tensaron apenas antes de volver a moverse con una calma forzada. No respondió. No necesitaba hacerlo. El comentario ya había conseguido lo que Rose quería: incomodar. La quietud de Sarocha era casi desesperante para quien conociera su temperamento. Era una mujer educada para aguantar, para sostener la compostura aunque le arrancaran el suelo bajo los pies. Pero Rebeca no podía con eso. No podía ver esa resignación silenciosa sin sentir que algo se desordenaba dentro de ella. «Creo que no te corresponde opinar», soltó Rebeca sin rodeos, levantando la mirada con una firmeza inesperada. Rose se giró hacia ella con un gesto de incredulidad teatral. «¿Perdón? Ahora tú vas a decirme de qué puedo o no hablar». «Es simple», dijo Rebeca, con la voz firme y controlada, casi serena. «Esta no es tu casa, no es tu herencia. No es tu vida, y tú no eres nadie para exigirle nada». El silencio cayó como una losa. Un silencio grave, cargado de electricidad. Robert, que hasta entonces comía en un mutismo tenso, soltó los cubiertos con fuerza. El ruido metálico retumbó. «Rebeca, ese tono es una falta de respeto», bramó con autoridad. Ella le sostuvo la mirada sin parpadear, como si de pronto ya no le tuviera miedo. «Respeto», repitió con ironía contenida. «No me parece que seas la persona adecuada para venir a dar ejemplos de eso». Los ojos de Robert se abrieron, pero su boca no logró articular respuesta. Se quedó rígido, con el orgullo herido y la impotencia evidente. Rose lo miró como esperando que él defendiera su autoridad, pero no hubo tal cosa. Y en la cabecera de la mesa, Sarocha observaba todo en silencio. Su rostro seguía tranquilo, pero sus ojos revelaban un cansancio profundo, una dignidad que empezaba a romperse. El temblor casi imperceptible de su respiración la traicionaba. Su paciencia estaba al límite. En ese momento apareció Pichai, ya vestido para salir, con una maleta pequeña en la mano. «Disculpen por interrumpir», dijo con una cortesía sincera. «Debo regresar a Malasia cuanto antes». Se acercó a Sarocha, inclinando levemente la cabeza. «Gracias por todo lo que hiciste por mi padre». Su voz tembló apenas. «Él te quería mucho. Y también quiero que sepas que yo no seré un problema para ti». La frase quedó suspendida en el aire como un alivio inesperado. Sarocha lo miró con un respeto humilde, como quien recibe una verdad necesaria. «Buen viaje», Pichai dijo con suavidad. Cuando él salió del comedor, la tensión regresó como si hubiera estado esperando en el pasillo. Robert se puso de pie de inmediato, al igual que Rose, que seguía con el ceño fruncido y una indignación que parecía actuar para un público invisible. «Creo que ya hemos tenido suficiente por hoy», dijo ella con dramatismo, como si fuera la víctima de la tarde. Ambos se marcharon a su cuarto sin despedirse. El comedor quedó vacío. Solo quedaban Rebeca y Sarocha. Un silencio largo, más largo que cualquiera de los que habían compartido en esa casa. El sonido del reloj en la pared, el leve tintineo de los cubiertos y hasta la brisa que entraba por la ventana parecían demasiado fuertes, como si el mundo quisiera llenar ese vacío incómodo. Rebeca tragó saliva. No sabía si había actuado bien o mal. Solo sabía que no podía quedarse quieta mientras humillaban a Sarocha. «Perdón por lo de recién», murmuró,
aunque no estaba segura de por qué pedía disculpas. No me gustan las injusticias. Sarocha levantó la mirada despacio. Sus ojos, normalmente suaves, tenían un brillo extraño. Mezcla de agradecimiento, sorpresa y algo más, algo que Rebeca no alcanzaba a descifrar. No pidas perdón, dijo con voz baja, casi rota. Ellos no tenían derecho. Hubo una pausa que se sostuvo demasiado, una pausa que construyó un puente entre ellas. Las manos de Sarocha descansaban sobre la mesa, quietas. Las de Rebeca temblaban un poco, escondidas bajo el mantel, hasta que Rebeca respiró hondo y se atrevió. Háblame de mi abuelo. La expresión de Sarocha cambió. No fue dolor exactamente, fue vulnerabilidad. Fue como ver a alguien abrir una puerta que llevaba años cerrada. Algo se quebró o tal vez se abrió. Sus hombros bajaron, sus manos se relajaron, y una sombra de nostalgia cruzó por sus pupilas oscuras. Empezó con la voz temblando apenas todo para mí. Y en ese instante, en medio del desastre que había sido el almuerzo, en el lugar donde la rabia, la vergüenza y la incomodidad habían reinado minutos antes, algo suave empezó a nacer. Fue la primera vez que Sarocha le permitió a Rebeca entrar un poco más allá del silencio, más allá de la fachada impenetrable, más allá de la mujer fuerte que siempre parecía estar perfectamente entera. La primera grieta verdadera. Una grieta que dejaba ver algo real. Y Rebeca lo sintió en el pecho como un llamado que no sabía cómo apagar. Capítulo 18. La mansión que ya no es un hogar. La casa ya no tenía el silencio respetuoso que acompañaba al señor Chain, ni el silencio cálido que se formaba cuando él leía en su estudio y Sarocha estudiaba en la biblioteca. Era otro tipo de silencio. Un silencio incómodo, afilado, inestable. Un silencio que parecía observar. Después del caótico almuerzo, Sarocha no volvió a bajar. No era por cobardía. Era una forma de protegerse, de evitar un conflicto que no cambiaría nada. Sabía que Robert y Rose estaban esperando un mínimo error suyo, una reacción, una palabra que pudieran usar en su contra. Así que se encerró en su dormitorio, revisando los documentos de la empresa, las cuentas, las solicitudes pendientes. Un refugio hecho de trabajo, un refugio que no podía lastimarla. Rebeca, en cambio, no podía quedarse quieta. Había algo en esa casa que le llamaba, algo que necesitaba entender. Salió al pasillo y avanzó despacio, como si pisara un terreno sagrado. No conocía ese hogar, pero tampoco le resultaba ajeno. Había visto fotos antiguas de la familia en la prensa, sabía algunos datos vagos, había escuchado comentarios fragmentados en su infancia, pero nunca había podido ponerle rostro a su abuelo. La casa, con sus lámparas de cristal, sus paredes llenas de molduras y sus puertas de madera oscura, parecía una cápsula del tiempo. Y aún así, estaba llena de ausencias. En la sala principal encontró un mueble antiguo, casi escondido atrás de un jarrón con flores secas. Abrió las pequeñas puertas con delicadeza. Y ahí estaban, las primeras pistas, fotografías, blanco y negro, algunas sepia por los años. Un hombre con expresión sobria, pero ojos sorprendentemente cálidos. Rebeca se quedó inmóvil. Su corazón dio un salto extraño. Ese hombre era su abuelo. No había visto nunca una foto suya tan joven, ni tampoco una donde sonriera. Observó otra imagen. Él sostenía a un niño pequeño, seguramente Pichai, a otro, un poco mayor, su padre. Y detrás, casi como si fuera una sombra, una mujer de mirada triste. Rebeca sintió un nudo en la garganta. ¿Lo extrañas?, preguntó una voz suave detrás de ella. Rebeca se giró apenas. Sarocha estaba ahí, apoyada en el marco de la puerta. Su rostro todavía cansado por el almuerzo, pero con una serenidad que siempre le sorprendía. «No puedo extrañar a alguien que apenas conocí», murmuró Rebeca. «Pero siento que me faltó algo importante». Sarocha caminó hacia ella, despacio, como si temiera romper la magia del momento. «Él te quería mucho», dijo con firmeza. «Mucho más de lo que crees». Rebeca la miró confundida. «¿Tú crees?». Sarocha asintió. La revelación la dejó sin palabras. Ella, que durante toda su vida había visto a sus padres cambiar de tema cuando mencionaba a su abuelo. Ella, que creció creyendo que él no la había querido ver. Ella, que siempre sintió un vacío extraño,
como un libro cuya primera página faltaba. Respiró hondo. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Rebecca, sin atreverse a moverse. «Claro. Él habló alguna vez de mí». Sarocha la observó con ese modo suave suyo, ese modo que parecía acariciar incluso sin tocarla. «Sí. Tu abuelo decía que tú eras la oportunidad que él había perdido. La familia que no supo proteger. El amor que no supo dar a tiempo». Rebecca bajó la mirada. Sintió que la voz se le quebraba sin permiso. «Mis padres nunca quisieron volver a Tailandia». «Lo sé», respondió Sarocha con calma. «Él lo lamentó. Mucho». Rebecca cerró los ojos un momento. Quiso decirle algo más, pero entonces escucharon voces en el piso de abajo. Voces familiares. Voces tensas. Se miraron sin necesidad de decir nada y se acercaron a la baranda de la escalera. «Tiene que haber una manera», decía Rose, irritada, moviéndose de un lado a otro. «No podemos dejar las cosas así. Esa chica no puede quedarse con todo». «El testamento ya se leyó», respondió Robert, con esa frialdad que heredó de su padre sin la sabiduría que la acompañaba. «Pero eso no significa que sea definitivo». «Exacto», insistió Rose. «Hay que buscar a alguien, un abogado, un contacto, lo que sea. Algo que nos permita pelear esto. Esa niña no tiene derecho a nada de esto». «Tú no te metas en eso», Rose la cortó Robert con brusquedad. «Déjame pensar». Rebecca sintió cómo se le endurecía la mandíbula. Sarocha no dijo nada, pero ella vio cómo las manos de la joven heredera temblaban apenas. «Van a intentar destruirte», susurró Rebecca, clavando la vista en los dos adultos que discutían abajo. «Y no saben quién eres realmente». Sarocha respiró profundamente. La fortaleza que siempre había tenido volvió a acomodarse en su postura. «Estoy acostumbrada», respondió. «No soy su familia. Nunca lo fui». Rebecca negó con la cabeza. «Mi abuelo pensaba distinto». Ese solo detalle hizo que la mirada de Sarocha se suavizara. Rebecca no lo notó, pero en ese instante, un lazo invisible empezó a tensarse entre ellas. La mansión ya no era un hogar, no para los que la codiciaban, no para los que solo venían a reclamar, pero para ellas dos, ahí, en medio de la incertidumbre y la herida abierta de una familia rota. Se estaba construyendo algo nuevo, algo inesperado, algo que ninguna de las dos sabía nombrar todavía. Capítulo 19. Los planes de los desesperados. La tarde cayó sobre Bangkok con una lluvia fina, casi imperceptible. Pero dentro de la mansión, la tormenta no tenía nada de suave. Era seca, era hiriente, era sorda. Y venía de Robert y Rose. En el estudio que alguna vez perteneció al señor Chain, las luces estaban encendidas desde hacía horas. Robert caminaba en círculos, moviendo las manos con frustración contenida, mientras Rose hablaba por teléfono con un tono exagerado, casi teatral. Sí, entiendo», repetía, «pero debe haber algo que podamos hacer. No puede ser tan fácil quitarle todo a una familia». La frase activó en Robert una risa amarga. «Familia», soltó sin mirarla siquiera. «Tú no has querido venir aquí en más de 10 años. ¿Ahora recuerdas que somos familia?» Rose le lanzó una mirada cargada de veneno, pero siguió en la llamada. «Escuche, abogado Somchai. Estamos dispuestos a pagar lo que sea. Necesitamos una reunión cuanto antes». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «Sí», añadió Rose, con una sonrisa falsa que no engañaba a nadie. «La heredera es una menor de 25 años, criada fuera de un entorno familiar estable. Seguramente hay muchas irregularidades». Robert se detuvo en seco. «Menor de 25», gruñó. «¿De verdad acabas de decir eso?» Rose se encogió de hombros como si fuese lo más lógico del mundo. «Los jueces siempre miran esos detalles», respondió. «Podemos argumentar manipulación, influencia indebida, aprovechamiento de un anciano enfermo. El abogado entenderá». Robert apretó los puños. «No vas a dejar que parezca que mi padre era un incapaz», escupió entre dientes. Él sabía perfectamente lo que hacía. Rose colgó sin despedirse. «Rob, cariño, si quieres recuperar algo, tienes que dejar de sentirte culpable», dijo con una calma venenosa, acercándose a él. «Lo que hizo tu padre fue irracional. ¿Cómo puede dejarle todo a una chica que apenas conocía hace 7 años?» «7 años es mucho tiempo», respondió él con la mirada perdida. «Más del que pasé yo aquí». Rose lo tomó del brazo.
No hables como si te lo merecier, se frenó a tiempo cambiando el tono. Quiero decir, tú eres su hijo. Eso tiene valor. Robert volvió a caminar de un lado a otro, una sombra de duda atravesándole el rostro. Pichai ya se rindió, murmuró. Como siempre, nunca quiso pelear por nada. Por eso nunca tuvo nada, cielo, susurró Rose, deslizando la mano por su hombro. Pero tú sí. Tú mereces esto. Tú, tu mujer, tu hija. Nombrar a Rebecca los hizo detenerse a ambos. Por primera vez en el día, Robert se sentó. Parecía cansado. Parecía derrotado. Pero también parecía peligroso. Rebecca, dijo, como si la palabra pesara demasiado. Está empezando a tomarle cariño a esa chica. ¿Y qué esperas?, replicó Rose con irritación. Esa niña siempre fue blanda. Tú no la criaste para el mundo real. Robert la miró con dureza, pero no la contradijo. Hablaré con ella, dijo al fin, como si fuera un sacrificio. Necesito que entienda que lo que está en juego es el futuro de su familia. Su futuro. Rose sonrió. Una sonrisa satisfecha. Una sonrisa que siempre aparecía cuando veía que su influencia surtía efecto. Perfecto, dijo. Yo concertaré la cita con el abogado para mañana en la tarde. Él ya confirmó que puede venir aquí mismo. Quiero que vea todo esto, alzó las manos. La magnitud. El valor. Lo absurdo que es que todo esto esté en manos de una. Nadie. Robert se tensó. No vuelvas a llamarla así delante de Rebecca, gruñó. Rose frunció el ceño. ¿Por qué? Porque tu hija la mira como si fuese un ángel caído del cielo. Una sombra cruzó por el rostro de Robert. Rebecca es impresionable, dijo él, más para convencerse a sí mismo que a Rose. Pero hará lo correcto. Siempre lo ha hecho. Rose se acercó a él, acomodándole el cuello de la camisa con un gesto tan maternal como manipulador. Entonces asegúrate de recordarle que lo correcto es apoyarte a ti. A su padre. Hubo un golpe en la puerta. Los dos se quedaron quietos. Una voz dulce, suave, pulcra, habló desde afuera. «Papá, ¿puedo pasar?» «Rebecca». Rose sonrió con esa misma satisfacción afilada de antes. Robert respiró hondo, se alisó la camisa, intentó recomponer su postura. «Pasa, hija». La puerta se abrió lentamente. Rebecca entró con expresión seria, los ojos brillando con preguntas, con una mezcla de decepción y dolor, pero también con determinación. Rose sonrió pensando que la situación estaba por fin bajo control, pero no sabía aún que Rebecca no era tan maleable como creía, que la mansión estaba cambiando a su hija, y que Sarocha, sin pretenderlo, había despertado en ella una fuerza que llevaba años dormida. El mundo, para Robert y Rose, estaba a punto de volverse aún más complicado. Capítulo 20. Lealtades que queman. Antes de que Rebecca pudiese decir algo, Rose inició. «Rebecca, necesitamos hablar». «¿De qué?», preguntó cansada, recargando la espalda contra el escritorio, intentando mantener su voz neutral, pero su pecho ya ardía. Rose se cruzó de brazos, un gesto automático que usaba cada vez que se ponía a la defensiva. «No puedes seguir apoyando a esa mujer», escupió la palabra como si fuera veneno. «Ella nos está robando. Le quitó a tu padre lo que le corresponde, lo que a nosotros nos corresponde». Rebecca sintió un pinchazo de rabia recorrerle el pecho, uno que llevaba acumulando desde el almuerzo, desde la mirada altiva de Rose, desde la manera en que Robert se sentía moralmente autorizado en un terreno donde no tenía ningún derecho. No le quitó nada. El abuelo decidió, respondió sin subir la voz, pero con una firmeza que a su madre siempre le irritaba, quizá porque era un tono que no podía controlar. Robert dio un paso hacia ella, acercándose demasiado, como si la altura o la presencia fueran a doblegarla. «Tu madre tiene razón. Sarocha manipuló a tu abuelo. Él no estaba bien, tú lo sabes. No podemos permitir que una desconocida venga a adueñarse de la herencia familiar. Tú deberías estar con nosotros en esto». Rebecca lo miró con una mezcla de incredulidad y tristeza. Por un instante deseó poder sentir otra cosa: cariño, comprensión, algo menos desgastante que esa decepción constante. «¿Ustedes se escuchan?», preguntó en un murmullo cargado. «¿De verdad creen que presionarme va a cambiar lo que pasó?» El abuelo tomó una decisión. «Y si alguien lo entiende mejor que ustedes es Pichai». Él aceptó la voluntad de su padre.
Él, que tenía mucho más derecho que tu mamá, aceptó la realidad. Rose abrió los ojos como si acabaran de abofetearla. «Nos estás comparando con ese inútil», reclamó ofendida, como si mencionar a Pichai fuera un insulto personal. Rebecca sintió un latido fuerte en la sien. La paciencia estaba dejando de sostenerla. «Estoy diciendo que, si tuviera un poco de dignidad», mamá replicó, la voz temblando de furia contenida, «aprenderías de él». Pichai aceptó la decisión del abuelo. Se despidió de Sarocha con respeto. «Respeto, ¿te suena la palabra?» El golpe fue directo. Ella lo sabía. Lo sintió en el silencio que siguió, un silencio que se volvió sólido. Rose apretó los labios enrojecida, como si la palabra respeto la hubiera herido más que cualquier otra cosa. «Eres una malagradecida», disparó. «Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Y ahora nos das la espalda defendiendo a una ladrona que ni siquiera es de esta familia». Rebecca sintió como algo dentro de ella, una fibra larga y contenida desde niña, finalmente se rompía. Esa fibra que había soportado comentarios, expectativas, manipulaciones emocionales disfrazadas de cariño. «Malagradecida», repitió con una risa seca y amarga. «Lo único que estoy haciendo es no ser parte de la vergüenza que ustedes están construyendo. Esto no les pertenece. No pueden reclamar algo que el abuelo no quiso darles. Eso es lo que está pasando». Por un instante, Robert pareció quedar sin argumentos. Fue solo un segundo. Luego volvió su furia a lo de siempre. Imponer. Dio un golpe en la mesa con la palma abierta, haciendo vibrar una lámpara cercana. «Basta. No vamos a permitir que sigas insolente. Somos tus padres». Rebecca lo sostuvo la mirada sin pestañear, sin retroceder un milímetro. Si había algo que había heredado de él, era esa obstinación. Pero ella había aprendido a usarla para defenderse, no para dominar. Y justamente por eso deberían ser los primeros en entender que la avaricia no es un legado que quiero heredar. Le temblaron las manos, pero no la voz. Rose dio un paso hacia ella, temblando de ira, pero también de frustración, de perder control. «Así nos hablas ahora, defendiendo a esa mujer por encima de tu familia». Rebecca respondió sin pensarlo, como si la verdad saltara sola de su boca antes de que pudiera detenerla. «Defiendo lo que es justo». El silencio cayó como un portazo invisible. Ninguno respiró por un par de segundos. Nadie se movió. Rose fue la primera en romper la tensión. Incapaz de sostenerle la mirada, tomó su bolso con las manos tensas, casi torpes, como si los dedos ya no le respondieran bien. «No puedo creerlo», susurró. «No puedo reconocer a la hija que crié». «Quizás sea porque por fin estoy hablando», contestó Rebecca, en un hilo firme, sin disculpa. Robert tomó a Rose por el brazo y la condujo hacia la puerta. Él ya no discutía. Ahora castigaba con su silencio duro, ese que siempre usaba cuando creía que el mundo debía alinearse a su voluntad. Antes de salir, se giró hacia ella. «Te vas a arrepentir, Rebecca». Ella no respondió. No iba a darle más espacio a una amenaza disfrazada de advertencia. Solo se quedó ahí, rígida, mirando cómo la puerta se cerraba. Quedó un leve eco en los pasillos que se apagó lentamente, como si la casa misma se tragara el conflicto. Cuando la manilla dejó de moverse, Rebecca sintió algo inesperado. Un peso menos sobre los hombros y otro más pesado en el pecho. Una mezcla de liberación y miedo. Una soledad distinta, recién nacida. Se deslizó hasta sentarse en el borde de la cama. Se llevó las manos al rostro y respiró hondo. No sabía cómo iba a terminar todo aquello. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había elegido su propia voz. Una que quizá le costaría caro, pero una que ya no podía seguir callando. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.